Los bagres como grandes nosotros y más grandes. Hoy conoceremos la historia de un hombre de 93 años que dedicó a su vida al trabajo, a la pesca y a su familia. Esta es la historia del señor Eduardo Martínez. Mi nombre es Eduardo Martínez. Sí, mi arte fue pescar. ¿Qué lo motivó a usted a ser pescador? ¿Quién me motivó? No, que mi papá era un pescador y yo iba cuando muchacho, yo pelaba allá. Cuando él se dejó con mi mamá, yo me iba solo y yo sostenía entonces a mi mamá. Ella vendía todo lo que yo tenía. Que antes en cualquier chinchorro le pegaba a usted y le daban su poco de pescado en la mañana. Cabeza de bagre. ¿Quiénes eran sus compañeros de pesca? De pesca no, de compañero, así fijo no tenía, porque tenía aquí más poco de amigos y esta noche iba en esta otra noche iba en el otro y así. ¿Cuál fue la pesca más grande que hizo usted? En la playa de Tacaloa. En la playa de Tacaloa tiramos un chinchorro, que ahí no se cogía ni para comer. Bueno, ahí pescamos. Él tenía dos chinchorros, uno de 180 y uno de 200. Tiró el de 200 y nada, tiró el de 18 y sacó 28 bagrecitos arriba. Y entonces mi papá me llamó y yo tenía mucha precaución, desde pelado yo tuve precaución en la pesca. Me fui, todo el mundo corrió para allá porque ellos gritaban cuando sacaron poco pelado. Entonces ellos se pusieron a ver y yo me pelé por tierra para abajo, porque eso lo teníamos limpio. Y yo sí veía en el río cuando venía subiendo el bagre. Y enseguida ellos, otro que ya éramos nosotros. Pero yo estaba esperando que subiera lo que venía resollando ahí para que quedara entre el chinchorro. Entonces mi papá, tan viejo, yo que estaba pelado allá, me dijo, mijo, ¿y cómo hacemos? ¿Ah? Que la cabulla no alcanza a llegar allá para ver. Ahí yo decía, si el problema, bueno, tíralas hasta allá. Y si no alcanza a llegar hasta allá, yo me tiro al agua con eso, pero ya ahí estaba bajando, ya el agua estaba muy lejos. La tierra estaba lejos todavía. Bueno, total que así lo tiró y eso iba para abajo y entonces la otra cabulla al chinchorro y jala, yo vine, me cuadré ahí y yo un día y ahí me paraba y como el chinchorro venía bajando yo lo iba ejecutando y ellos iban, bueno, hasta que llegamos a la orilla con el chinchorro. Eso quedó como de aquel lado de la pared. El chinchorro cuando estaba así, eso estaba la cabeza así de bagre. Bueno, cogimos enseguida, matamos eso y eso no alcanzó a venir el otro cuando ya el otro estaba, pero el de nosotros fue más berraco. Metimos 31 bultos de sal, de esos bultos cuando venía el agua, la sal en los sacos esos. Yo casi ese día me venía porque yo era el pelador de bagre nada más. Allá había el que estaba abriendo y el que estaba componiendo allá lo terminaba. Bueno, y entonces yo vine y les descabecé un poco de bagre y yo me quedé ahí, pero escogí 12 cabezas de las más grandes y las puse no las piqué y las salé. Nos cargábamos una canoa así, ahí las quité en la canoa. Como ya esa agua viene salada. Bueno, ninguno hizo eso. Entonces ese otro día querían los tipos llevarse, yo me voy a llevar dos y el otro, yo también dos. Oye, porque van a llevar ustedes, porque así como hice yo,
estaba trabajando usted también, podía broma dos cabezas y meterla ahí. ¿De qué grande eran los bagres? Los bagres como grandes nosotros. Y más grandes. Eso bueno, eso. Ya cuando el señor el dueño del lance y dueño de Chichorro, a que nosotros le pegamos la lancha en bagre. Y después ese hombre puso atrás en el río para ver si volvía encabezaba y nada. El bagre se botó fue para abajo otra vez. Y nos metimos para allá, compadre, estando ahí chipote, el tiempo venía. Y entonces íbamos derechito para la selva. Y cuando llegamos allá, no, ya habían unos metidos ahí. 6 habían metido ahí. Pues habían 5 porque el otro no quiso meter. O se metió también. Y entonces cuando hacían la centella esa, fue que él se metió para ahí. Entonces vino y se metía. Pero cuando eso hacía, ¡ay! Ellos decían, Wendy, pégale, que todavía no me has pegado. Y eso era, ¡ay! Wendy, pégale, que tú no me has pegado. Un señor ahí le dijo que andaba con ellos, que era patrón de uno de ellos. Ellos, no, hombre, no diga más así porque uno no sabe con quién anda. Bueno, y no le hicieron caso al señor. Y dice el señor, no, yo me voy para afuera. Y se abrió para afuera. Lo hizo, ¡tá! Todos 6 cayeron. Todos 7, porque fueron 7, quedaron 6. Muertecito enseguida lo mató la gente. Ahí entonces a esa hora me tocó con el señor que le quedó allí le avisar a la familia. Nunca olvidaré cuando me iba detrás de mi padre a recoger algodón en Sampué. Mi papá se llevaba una cuadrilla, entre esa cuadrilla estaba Germán Martínez y Luis Emiro Martínez, que hoy en día lo llaman el Orgullo de Pinto, o sea, Totomiro. Mi padre se lleva todo ese poco de pelado a recoger algodón. Cuando yo iba llegando a donde mi padre, porque era la única mujer, yo siempre fui tremenda aquí en el pueblo, él me mostraba un gusano y yo salía corriendo, porque le tengo pánico a los gusanos. Cuando usted nació, ¿dónde eran las primeras casas de Santa Bárbara de Duque? Bueno, las primeras casas, cuando yo abrí mis ojos, traíamos los ranchos de allá de la orilla para acá, porque el pueblo era allá. En canoa. Sí, en canoa eso se hundía, entonces de allá se sacaba y se traía para acá. Y aquí se fue formando. Sí, aquí la gente se fue quedando. Esto se llama el amparo. Pero usted sabe que la gente no, zorra. Y como entonces tenían que asegurar gallinas y todo, pues eso se lo cogían. Primero que todo, mi madre murió cuando mi hermanito, el último, tenía 2 añitos. Eso para mí fue duro porque conmigo eran 12 hijos y yo era la mayor. Tenía 21 años de las mujeres, 21 años, y mi hermano Álvaro, el Coyollao, 23 añitos. Me tocó quedarme a mí con con 8 hermanos pequeños, junto con mi padre. Eso sí, mi padre nunca nos abandonó, siempre estuvo ahí. Mi papá fue borrachón, porque eso no es mentira, eso el pueblo lo sabe, mujeriego y borrachón, pero mi padre nunca nos abandonó y yo ahí estuve siempre con mi padre. Sufrimos al principio cuando mi mami murió porque no teníamos una casa, mi papá no le había comprado una casa a mi mamá, pero después yo dije, yo le compraré esa casa a mi padre y ahí vamos a vivir. Para la honra y gloria de Dios, pude comprarle esa casa a mi padre y ahí todos mis hermanitos crecieron. Usted se le estaba ahogando una rosa de yuca y decirte, bueno, vaya, arranca yuca y todo eso. ¿Quién lo hace hoy en día? ¿Quién lo hace? Nadie lo hace. Bueno, a mi padre le dicen Darío Boleja porque él era
fumador de tabaco. Bueno, recuerdo de mi padre cuando era más joven, cuando jugaba aquí en la puerta de la casa de mamá Yolanda con papá Juan, frente a la cantina de Cárcamo, jugaba con un señor llamado el Nene Álvarez. Papá le ganaba a él mucho dinero y él le decía a mi papá que si se lo pillaba haciéndole trampa, lo mataba. Le ponía el revólver en la mesa, pero nunca se pilló a mi padre haciéndole trampa. Pero papá sí le hacía trampa porque papá tenía secreto para ganarle a él. Mi papá le ganaba mucho dinero y yo estaba de la parte de atrás de mi padre con mi hermano Álvaro y mi papá cogía los billetes, los enrollaba y nos los tiraba a nosotros disimuladamente para atrás. Eso es verdad. Eso yo lo viví. Hubo una vez que él le ganó el revólver. Mi papá le ganó el revólver a él, pero mi papá no lo quiso coger. A los 15 años yo quería venir aquí a Pinto y yo anhelaba, y mi abuela fue a Barranquilla y vino. Cuando estoy aquí, pues todavía no había luz, estaban los mechones y yo estaba peladita todavía y le tenía miedo a la oscuridad. Se metieron las votaciones en las elecciones. El día de las elecciones yo me fui a la orilla y veo donde Darío se baja, que es mi cuñado. Es primo, hermano y cuñado a la vez. Cuando yo lo veo me dio una alegría. Yo dije, ay, vino Darío. Yo le digo, por cariño, le digo Boleja. Muchos en el pueblo aquí saben que le dicen así. Y yo dije, ay, vino Boleja. Yo me voy con Boleja. Él vino a votar, mañana se va. Me voy. Resulta que yo le dije a mi abuela, abuela, yo me voy. Mi abuela, no, señor, usted no se va porque usted vino por 15 días. Ve, abuela, yo me voy. A mí esto no me gusta. Esta oscuridad no me gusta. Total es que yo le dije a él que yo me iba y una hermana mía vivía por acá por el cementerio, pero como yo no salía, yo le tenía miedo de salir, yo no había salido. Cuando lo vi a él, le dije, ¿dónde vas? Y me dice, voy para allá para hablar del cementerio. Y yo le dije, Daro, llévame allá donde mi hermana. Y él me dijo, bueno, sí, yo te llevo. Y veníamos, cuando vengo por ahí por el puente de Pinto, para subir del puente, veo donde venía un señor con un bastoncito. Y me dice él, bueno, si tú quieres que yo te lleve para Barranquilla, tienes que gritar duro y decir, Marito Carraperao. Y yo me quedé así, yo le dije, pero ¿para qué tú quieres que yo diga así? Di así o si no, no te llevo. Vamos, que en una de esas aguas así venía un muchacho y el muchacho me cogió la delantera. Y el muchacho cuando vio al viejito le dijo, Marito Carraperao. Y ese señor salió con el palo a darle. Y yo me asusté, yo le dije a él, ay, tú sí eres malo porque me dijiste que le dijera era ese señor y si ese señor me parte la cabeza. Y todas las cosas de él eran así, para hacer sonreír a la gente, para tener una alegría. Era muy, es que yo de apodo le digo ese Chapulín Colorado, Boleja, le digo Remanga. No jugamos, tenemos juegos, pero una persona muy especial. Bueno, familia, cuéntame qué fue lo que más te gustó de este video. Y si te gustó este video, no olvides darle like. Sígueme si estás en Facebook o en TikTok. Si estás en YouTube, suscríbete para más contenido como este. Así que nos vemos en el próximo video.